Las viviendas que fueron reconstruidas en el gobierno de Iván Duque luego del devastador paso del huracán Iota sigue dando de qué hablar. Y es que personas como Melquisedec Torres, él es locutor de Caracol Radio, uno de los tantos medios tradicionales de comunicación de nuestro país, pues hace unos días salía a hablar necedades respecto a las casas que el gobierno del presidente Gustavo Petro estaba entregando en un guía en Chocó. Para él, pues todo parece indicar que son mejores las casas que se ven muy lindas por fuera, bien pintaditas, pero por dentro están llenas de grietas, de madera húmeda, el piso casi prácticamente roto y que llega un vendaval y se lleva completamente las casas que fueron supuestamente reconstruidas en el gobierno de Iván Duque. Casas que fueron reconstruidas a precios realmente exorbitantes, más de 700 millones de pesos costó la reconstrucción de una casa, de una sola casa. Ahora multipliquen eso ustedes por el número de casas que se reconstruyeron supuestamente en Providencia luego del paso del huracán Iota. Muchísimos pobladores, varias personas que en este momento viven en esas casas se quejan rotundamente de las condiciones en las que en este momento se encuentran, pero adicionalmente recientemente el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo denunció también el estado tan deplorable en el que se encuentran esas casas y que adicionalmente luego de un vendaval pues el viento se las llevó y no es la primera vez que sucede. Este trino lo hizo el señor Melquisedec Torres el pasado 15 de noviembre, hace algunos días, hablando necedades y criticando las casas que el gobierno del presidente Gustavo Petro estaba construyendo en el Chocó. Vean ustedes lo que él escribió. Las viviendas del gobierno del cambio versus las viviendas que criticaba el gobierno del cambio. Estas viviendas son las que está entregando en este momento el gobierno del presidente Gustavo Petro a los indígenas de Unguía, Chocó, casas que adicionalmente fueron polémica y fueron tendencia porque personas como Melquisedec Torres pues salieron a difamar de ellas y muchos uribistas y personas de derecha mencionaron que supuestamente estas casas habían sido sacadas de Booking, de una plataforma de alojamientos, y muchos cayeron en esa mentira. Sin embargo, las casas sí son reales y sí se están entregando en Unguía, Chocó. Y estas son las casas que entregó Iván Duque, divinas por fuera, pero por dentro están hechas un completo desastre. Quiero que recordemos este hecho de el año 2022, cuando recientemente se estaban construyendo esas casas en Providencia, y Wally, a través de su cuenta de X, él siempre denunciando y llevando allí a través de su cuenta de X, pues lo que los medios tradicionales pasan por alto. Esta denuncia él la hizo el 25 de agosto del año 2022 y vean lo que él escribió. Sin querer, Juan Diego Alvira recibió una denuncia que podría ser un nuevo escándalo en cuanto a la reconstrucción de Providencia. Al parecer, algunas casas se habrían entregado a gente que no está en la isla o gente que no es de la isla. En esta entrevista se puede escuchar a un señor habitante de Providencia en donde manifiesta que efectivamente se estaban entregando casas a personas que no habían sido víctimas del paso del huracán Iota. Vean y escuchen esto, por favor. 7 de la mañana, 9 minutos, Noticias Caracol en Providencia, construida, pero cruza uno la calle y empiezan los contrastes aquí, en la isla. Esta casa todavía no la han construido. Ese número que está ahí es un código que indica que está registrada, censada, pero claro, hay un clamor también de la gente que vive aquí. Y lo dice esa frase. ¿Para cuándo? SOS. Alfredo Espinosa es quien vive aquí en esta casa. ¿Qué ha pasado, Alfredo? No sé qué ha pasado, nos han negado a hacer la casa, el señor de la casa vino, el dueño de la casa vino aquí hace 2 meses, entonces la señora Ana Michelle, la que hace los diseños de la casa, miró, entró con un muchacho, un arquitecto, miraron toda la casa por dentro, pero nosotros no le podemos dar 2 pisos, solamente le podemos hacer un piso. Entonces yo les dije, bueno, yo no soy el dueño, yo voy a hablar con el dueño, y el dueño vino a la semana, habló con ellos y también le dijeron la misma respuesta. Sí, ahí se ve parte de lo que... Todo lo que cayó cemento, todo eso era de la todo esto yo lo hice en madera, toda la casa abajo era en cemento y la de arriba que se fue toda era de madera. Usted es sobreviviente, ¿no? Sobreviviente, yo tengo heridas, tengo cicatrices de huracán, y lo que más me duele es que vinieron gente oportunista y Susana le dio en casa a gente que no vivían aquí, que no fueron sobrevivientes, prestaron el patio de aquí, nos engañaron que cuando hicieran la casa de ellos,
pues se la dieron porque ella dijo que le iba a dar casa a ellos, muérase quien se quiera morir, se las dio. Y después se llevaron la carpa y a mí me tocó otra carpa para tener la carpa allá. Vamos a ir a mostrar ahorita esa parte de atrás, precisamente, pero por ahora quedémonos con eso. ¿Para cuándo? Es lo que se pregunta Alfredo, quien vive con 4 personas más en esta casa. Sí. Nosotros también tenemos derecho a la igualdad, derecho a un techo digno y derecho a la vida porque estamos en riesgo. Nunca mandó un ingeniero, un arquitecto a ver en qué condiciones está la casa. En cualquier momento se nos queda otro pedazo de cemento y nos puede hacer un daño. Yo quiero pedirle por favor que nos solucione rápido nuestro problema. Alfredo tiene 59 años, 52 viviendo aquí en la isla de Providencia. Y por supuesto también nosotros hicimos un recorrido por diferentes partes cuando llegamos el día de ayer en la tarde. ¿Y se realizó algún tipo de investigación por parte de los medios tradicionales de comunicación respecto a esta denuncia de un poblador que mencionó que se estaban entregando casas a gente que no era de la isla o gente que no había sido víctima de este huracán? Por supuesto que no. Ustedes se imaginan a Néstor Morales, ex primer cuñado de la nación, mencionando este tipo de hechos en Blue Radio? Por supuesto que no. El presidente Gustavo Petro en el año 2022 también había alertado sobre la construcción de estas casas, pero vean ustedes esto. Esto es la fiel muestra de que al final el presidente Gustavo Petro siempre termina teniendo la razón. El presidente el 21 de agosto escribió: el costo promedio de estas casas hechas en concreto en la reconstrucción de Providencia ha sido de 600 millones de pesos. Es la concepción de la reconstrucción la que produce esta barbaridad de costos. Se hizo alrededor del concreto y no del ser humano. Se hizo alrededor de imponer los criterios desde Bogotá y no de apoyarse en la comunidad raizal y su cultura. Es eso lo que explica que no se reconstruyan los lugares arquitectónicos patrimoniales del pueblo raizal y que la construcción del hospital solo se haya contratado una semana antes de mi posesión como presidente. O que la opción para el agua potable después de la reconstrucción destruyó las cisternas tradicionales para recoger aguas lluvias en los hogares, sea una desalinizadora que entrega el metro cúbico de agua potable 10 veces más cara que el sistema tradicional de los raizales. La reconstrucción pensada como construcción, como contratación externa a los habitantes de la isla, llevó una fuerza de trabajo foránea y una cantidad de funcionarios que pervirtió por completo la economía de la isla. Hoy un huevo vale 1.000 pesos, una naranja 12.000 pesos y un arriendo 7 millones de pesos. Y esta caricatura lo describe absolutamente todo. Un desfalco a Providencia, un hecho de corrupción que literalmente dejó al señor Iván Duque largándose, posiblemente con muchísimo fajo de dinero, con muchos fajos de billete. Pues recientemente el director de la ONG RD, Carlos Carrillo, denunció nuevamente este tema, en donde él a través de su cuenta de X indicó que debido a fuertes vientos, pues prácticamente se llevaron las casas, los vientos se llevaron las casas, los vientos destruyeron las casas. Imagínense ustedes estas viviendas que supuestamente eran anti-huracanes, llega un viento y se las lleva. Carlos Carrillo a través de su cuenta de X escribió: hoy en Providencia, vientos de menos de 30 kilómetros por hora causaron desprendimientos de cubiertas y afectaciones estructurales en varias casas. ¿Qué podría pasar con vientos huracanados de más de 120 kilómetros por hora? Estas casas fueron intervenidas por Findeter en la reconstrucción del gobierno de Iván Duque. Los reclamos de la comunidad raizal han sido siempre justos. Le corresponde hoy a la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo realizar un peritaje completo de las casas y garantizar la seguridad de las viviendas. El problema es la plata. Urge garantizar los recursos desde el Ministerio de Hacienda y también el cumplimiento por parte de Findeter. Vean ustedes estas fotografías. Así es como en este momento se encuentran las casas de Providencia que supuestamente fueron reconstruidas por Iván Duque, esas casas que tanto glorificó la derecha de nuestro país, esas casas de las que tanto hablaba el uribismo, que eran casas antihuracanes, que eran casas dignas para las personas de Providencia. Y vean ustedes, llegan unos vientos y se las llevan. Estas son las denuncias que realiza el director de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo respecto a esas casas que se entregaron en el gobierno de Iván Duque. Observen adicionalmente, por favor, este pequeño informe de RTVC Noticias en donde ellos escribieron: en Providencia, las casas entregadas por el gobierno de Duque sufrieron daños al paso de un vendaval. Habitantes dicen no sentirse seguros ante un eventual paso de un próximo huracán en las islas.
Y por supuesto no es para menos, o sea, si llega nomás un viento y sucede esto, ¿ustedes se imaginan lo que podría suceder al paso de un huracán? Miles de afectados, pero posiblemente también miles de muertos debido a la negligencia del gobierno de Iván Duque y de Findeter. Vean esto. Y en Providencia, las casas que fueron entregadas durante el gobierno del expresidente Iván Duque sufrieron daños al paso de un vendaval. Los habitantes dicen no sentirse seguros ante un eventual paso del huracán. Carlos Berraza con el reporte desde San Andrés. Adelante. Muy buenas tardes, y esta es la información que tenemos desde la isla de San Andrés. Un fuerte vendaval se presentó en el día de ayer en la isla de Providencia, en donde más de 12 casas de manera oficial sufrieron por la voladura del techo, es decir, varias familias de esta isla que también habían sufrido con el paso del huracán Iota y que alcanzaron a reconstruir sus viviendas, nuevamente padecen esta calamidad. Así lo confirmó el alcalde municipal de Providencia y Santa Catalina, Alexander Ramírez. Y lo que pasó esta mañana da evidencia de la fallida reconstrucción que se hizo en el municipio de Providencia Isla. Afectaciones se siguen presentando, nuestra comunidad sigue sufriendo por la mala reconstrucción, viviendas en mal estado, madera que se pudre. Igualmente las casas con muchas filtraciones. Es una denuncia que hago aquí a todas las instituciones y al gobierno nacional que nos acompañe para que la reconstrucción sea termine de una forma con resultados. Las autoridades en el día de hoy continuarán revisando algunos sectores de Providencia con el fin de tener un estimativo de cuántas viviendas más pudieron sufrir afectaciones por esta emergencia. Es la información desde San Andrés con Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias por Señal Colombia, la señal de la paz. El mismo alcalde de Providencia se queja del estado de estas casas. De verdad, es que imaginarnos qué podría ocurrir cuando pase, Dios no lo permita, un huracán. Las afectaciones no solamente van a ser materiales, sino también en vidas. Podrían haber miles de personas muertas. Wally también respondió frente a ese trino del director de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo, denunciando el mal estado, el precario estado de las casas en Providencia. Y él escribió: las casas que dejó Duque a la isla Providencia, y respetando tradiciones raizales de pésima calidad y que costaron más de 600 millones de pesos, de las que hablamos en Wally Opina, se empiezan a ver terriblemente afectadas con pequeños vientos. No se imagina uno en caso de huracán. ¿Qué se podría imaginar uno? Observen ustedes este video en donde, en efecto, Wally, en conjunto con nuestro compañero Ricardo Malagón, se fueron hasta Providencia para dejar constancia del estado tan nefasto, precario y, por supuesto, preocupante de estas casas de Providencia que supuestamente se reconstruyeron en el gobierno de Iván Duque. Casas que adicionalmente, pues no está de más el preguntarnos si se construyeron en medio de temas de corrupción, si hubo allí posiblemente personas beneficiadas como las que ya ustedes van a escuchar a continuación, que pusieron por encima los intereses personales, los intereses financieros y los intereses de los bolsillos de cada uno de ellos a los intereses y al beneficio de los habitantes de Providencia, la seguridad de los habitantes de Providencia. Escuchen esto. Un concierto para delinquir. Eso fue lo que hicieron aquí en Providencia después del paso del huracán Iota. En su momento, la promesa del títere Iván Duque fue la de reconstruir la isla en 100 días. Ni en 100 ni en 365 días reconstruyeron Providencia. Casas mal construidas, con materiales de baja calidad y sin tener en cuenta las recomendaciones de la comunidad, como la de tener una zona segura que sirva para enfrentar un futuro huracán. El triplex con que forraron mi casa ya empezó a pudrirse. Entonces, si cuando se pudra todo, ¿qué va a pasar con mi hijo? Se pudra el triplex, llueve, lloverá más por dentro que por fuera. Porque los materiales no fueron los que debieron de ser. Hay partes o paredes en la casa en los cuales ustedes lo pueden ir y se puede evidenciar que el solo tocarlo se está cayendo. ¿Saben cuánto costó cada casa? No fueron 100, ni 200, ni 500 millones. 780 millones de pesos por cada casa. Pero aquí es donde aparece el nombre de cierto personaje oscuro,
Hola, es que en todo lo malo siempre está metido él. Susana Correa fue designada por Duque como la gerente de la reconstrucción de Providencia, una figura ilegal. Susana es propietaria de ingenios azucareros en el Valle del Cauca, ex senadora uribista y una persona muy cercana a Ilian Francisca Toro. La otra parte de la reconstrucción, es decir, Fontur y Findeter, estaban integradas por Raquel Garavito a la cabeza de Fontur y Sandra Gómez a la cabeza de Findeter. Sandra Gómez es esposa de Iván Cancino, el abogado de Álvaro Uribe. Y Raquel Garavito es esposa de Jaime Lombana, otro abogado de Álvaro Uribe. ¡Qué casualidad! En Providencia, las casas de 780 millones están cayendo, tienen humedad, se les levantan los pisos, tienen grietas y están enfermando a la gente. La gente no está peleando por la reconstrucción. La indignación se debe a que cómo es posible que con 780 millones no hayan edificado casas decentes, dignas para vivir. Dinero de sus impuestos. El aeropuerto, por ejemplo, tuvo un costo de más de 60.000 millones de pesos. Pero no le sirve el único ascensor que tiene, y qué decir del alcantarillado. Es un desastre. ¿En manos de quiénes está la plata de las donaciones internacionales? La gente aquí en la isla dice que nunca se ha visto. En el gobierno Petro se han llegado a acuerdos con el pueblo raizal, como por ejemplo la construcción de viviendas con sistema antihuracanes y paneles solares, el compromiso de construir un hospital nivel 2, un barco ambulancia, la compra de la ANT de 170 hectáreas de tierras para el pueblo raizal, entre otras cosas. En el video de Wally Opina en YouTube ampliaremos esta información con testimonios y mucho más. No se lo pierdan. A los uribistas, a la oposición de este país, lo único que les interesa es que las casas se vean bonitas por fuera, pero que por dentro se estén pudriendo, que posiblemente los pobladores, las personas que están habitando en estas casas tengan enfermedades debido a la humedad que se está presentando, y ni hablar del piso roto, de los vendavales que se están presentando en este momento y que los están afectando continuamente. Esto, por supuesto, es lo que necesitamos compartir. Los uribistas se quejan de las casas que está entregando el gobierno del presidente Gustavo Petro en el Chocó, casas que adicionalmente también fueron construidas con diálogos en medio de todo este tema de la reconstrucción de viviendas, o de que se están dando viviendas en el Chocó, y los indígenas estuvieron de acuerdo con estas casas. Es decir, los indígenas participaron en la aprobación de los diseños de los hogares que, pues, por supuesto, son beneficiados ellos. Casas que no se dieron en gobiernos anteriores, que se están dando bajo todo lo de ley para las personas que realmente lo necesitan. Sin embargo, pues ya vieron ustedes, las casas que entregó Iván Duque se están cayendo a pedazos. Completamente indignante, e Iván Duque y los uribistas callados. Pues bueno, a todos muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Por favor, no olviden comentar aquí abajito en la cajita de los comentarios ustedes qué opinan respecto a lo que está sucediendo en este momento con las casas en Providencia, los vendavales que se han presentado y que solamente demuestran que estas casas no son antihuracanes, y que es completamente indignante que hayan costado más de 780 millones de pesos cada una, tal cual como lo escuchamos y lo vimos en el video de Wally y de Ricardo Malagón. A todos muchísimas gracias. No olviden por favor compartir, suscribirse, darle like a este video, seguirnos también a través de nuestras redes sociales, y los esperamos a todos allá a través de nuestras redes y aquí suscritos a nuestro canal de YouTube para que podamos seguirle llegando a muchas más personas con esta información que por supuesto callan los medios tradicionales de comunicación. A todos muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.